Para ser ricos financieramente debemos aprender a hacer 3 cosas: a conseguir el dinero, a mantenerlo y a hacerlo crecer. Veamos 7 reglas que te ayudarán a construir la riqueza, que te llevará a la libertad financiera. 1. Deja de ahorrar para adquirir pasivos, y empieza a ahorrar para adquirir activos. Todos sabemos que es muy importante ahorrar, por lo que entiendo que este punto no es ninguna revelación. Sin embargo, incluso al ahorrar, debemos tener clara nuestras prioridades si queremos llegar a la riqueza. Veamos un ejemplo. Ricardo y Arnaldo trabajan en la misma empresa, ganan lo mismo y tienen buenos hábitos de ahorros. Sin embargo, Ricardo suele ahorrar para comprarse cosas de moda, por ejemplo, el celular último modelo, o para sus vacaciones. Sus hábitos de ahorros le permiten a Ricardo mantener unas finanzas sanas, ya que no incurre en deudas, pero, veamos qué hace Arnaldo. Él también tiene buenos hábitos de ahorros, sin embargo, parte de sus ahorros las destina a adquirir activos, como por ejemplo su página web, donde parte de sus ahorros las destina para comprar artículos, con el fin de que su página tenga más contenido, consiga más tráfico, y le dé más ganancias. También anualmente parte de su aguinaldo lo usa para invertir a plazo fijo, si encuentra rentabilidades atrayentes, y actualmente, se está interiorizando en la bolsa de valores, ya que está pensando desde este año empezar a invertir ahí también. Arnaldo no invierte sumas muy grandes ya que aún no tienen tanta capacidad de ahorro, pero cada año van creciendo sus inversiones y su sitio web va generando más ganancias, aumentando así sus ingresos. Nuestra capacidad de ahorro es clave, no solo para no incurrir en deudas o para tener un colchón financiero, sino también para la creación de la riqueza. Además, para aumentar tu riqueza debes ser capaz de generar la mayor cantidad de ingresos posible. Lo recomendable es que ahorres un 10% de lo que ganas, pero si puedes ahorrar más es mejor. Sin embargo, si solo puedes ahorrar el 1% igual deberías hacerlo. No debes subestimar esos pequeños ahorros ya que cada grano de arena cuenta. Y dependiendo de qué tan comprometido estés con tu meta, podrás ser capaz de reducir algunos de tus gastos de ocio para alcanzar ese porcentaje de ahorro, pero lo esencial es que, no solo deberías acostumbrarte a ahorrar para adquirir algunos artículos que te gustan, o en costearte unas vacaciones, sino también en adquirir activos que sigan haciendo crecer tus ingresos. 2. Aplica el interés compuesto a tus ahorros. Ahorrar para adquirir activos está bien, pero si no los dejas crecer esos ahorros, no podrás alcanzar la libertad financiera. Necesitas reinvertir constantemente todas o parte de tus ganancias para hacer crecer tus activos, para que de esa manera se pueda efectuar la magia del interés compuesto. Cuando empezamos a ver el resultado de nuestras inversiones, nuestro primer impulso es el de querer retirar esas ganancias. De hecho, el primer pensamiento que nos viene a la mente en esos momentos es que nos lo merecemos. Sin embargo, si constantemente retiramos nuestras ganancias, no podremos hacer crecer nuestro dinero. Debemos reinvertir las ganancias para de esa manera aplicar el interés compuesto. Ten en cuenta que, si no haces crecer tu dinero año tras año, la inflación acabará robando el valor de tu dinero año tras año. Normalmente un país con una inflación sana ronda cerca del 2% anual. Pero en estos últimos 2 años de crisis sanitaria, y las otras crisis adicionales que se les han sumado como la crisis de los contenedores, muchos países en el mejor de los casos están registrando del 6 al 10% anual de inflación. Por esta importante razón, para no perder poder adquisitivo, debes reinvertir parte o todas las ganancias de tus inversiones para hacer que tu dinero empiece a trabajar por ti. 3. Planifica jubilarte joven y rico. Aunque cuando somos jóvenes y aún estamos llenos de energía, tendemos a concentrarnos a disfrutar el presente, la verdad es que un día todos envejeceremos, o incluso antes de llegar a la vejez puede que nuestra salud ya no sea tan buena, y es posible que no puedas trabajar tanto como en tus años de juventud. Por ello, es importante planificar con tiempo tu jubilación para prever estas situaciones. Si tienes dinero invertido en activos, es importante que mantengas ese dinero invertido el mayor tiempo posible, y que sigas aportando con la mayor frecuencia posible. Pero mejor aún, es poder jubilarte cuando aún eres joven y tienes fuerzas para disfrutar de la vida. Por lo que sobre todo cuando eres joven, es importante que empieces a planificar cuánto ahorrarás cada año, cómo irás invirtiendo e incluso la cantidad estimada que planeas tener ahorrado en 10 años. El interés compuesto y el tiempo jugarán a tu favor en cuanto más temprano empieces. 4. Gasta lo necesario. Aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades es crucial, al igual que evitar compararnos con los demás. Habitualmente cuando nos comparamos con los demás, tendemos a tomar medidas para ser iguales a aquellos con quienes nos comparamos.
Por ejemplo, si vemos que somos los únicos en nuestra cuadra sin un vehículo en su casa, puede que nos veamos presionados a adquirir uno solo para sentirnos a la altura de los demás. Pero las otras personas podrían no tener nuestros mismos objetivos de alcanzar la libertad financiera. Si empezamos a vivir por encima de nuestras posibilidades o adquiriendo cosas que no son necesarias, nos alejaremos de nuestra meta de alcanzar la riqueza. No nos malinterpretes, es natural querer gastar más, pero si quieres aumentar tu riqueza debes resistir el impulso de aumentar el costo de tu estilo de vida innecesariamente. Llevar un estilo de vida más frugal te ayudará a aumentar tu riqueza. Por ello, es importante asegurarte de que tus gastos totales sean inferiores a tus ingresos. Cuando tus inversiones y activos empiecen a dar frutos y aumenten tus ingresos, deberás reinvertirlos como hemos visto en el punto anterior. Pero llegado cierto punto, ya podrás aumentar moderadamente también tu estilo de vida siempre y cuando puedas seguir reinvirtiendo y haciendo crecer tus activos. Regresemos al ejemplo de Arnaldo, él ya lleva 5 años invirtiendo moderadamente a plazo fijo y en la bolsa, al igual que trabajando regularmente en su página web. Actualmente sus activos generan mensualmente el equivalente al 60% de lo que él gasta cada mes. Por lo que él ha decidido reinvertir solo el 50%, dejando para sí el 10%. Como él sigue trabajando, es como si él se hubiera hecho un aumento de solo el 10%. De esta manera solo ha realizado un leve aumento en su estilo de vida, y se ha asegurado que aún puede seguir reinvirtiendo una importante suma de dinero en su fondo para lograr su libertad financiera. Recuerda que cada dólar que ganas se suma a tu riqueza. Si sigues este consejo pronto verás cómo aumenta tus ahorros y tus ingresos. 5. Evita las inversiones de muy alto riesgo y las estafas. Sé temeroso cuando otros son codiciosos, y solo codicioso cuando otros sean temerosos. Warren Buffett. Ninguna otra frase puede definir mejor la idea de este punto. Ya que muchas veces la codicia en momentos equivocados puede llevarnos a perder nuestro valioso dinero ahorrado con mucho sacrificio. Hay muchas opciones para invertir tu dinero, y aunque toda inversión conlleva algunos riesgos, la idea es que estos siempre sean los mínimos y que se encuentren en unos parámetros aceptables. La pérdida de tu capital no solo es una pérdida horrible, también podría ser una experiencia tan mala que no quieras volver a invertir nunca más. Por lo que es importante ser discernidor y saber mantener en equilibrio nuestras emociones. Para lograr nuestro objetivo de generar riqueza hay que encontrar un equilibrio entre el riesgo y beneficio. No quisiéramos que, en búsqueda de jugosas rentabilidades, la codicia nos lleve a invertir en instrumentos demasiado riesgosos o incluso a caer en estafas piramidales. Incluso si el crecimiento es lento, es mucho mejor para ti poder estar tranquilo de que tus inversiones están a salvo. Antes de comprar cualquier activo es importante que investigues a fondo. No te guíes solo porque lo viste en tu canal de YouTube favorito o en Internet. Asegúrate de que las recompensas potenciales superan los riesgos y de que no se trata de una estafa. Tú eres el único responsable de tus inversiones. Si oyes algo que parece demasiado bueno para ser verdad, lo mejor sería no invertir en él hasta que estés seguro. 6. Usa tus posesiones para ganar más dinero. Todos necesitamos un lugar donde vivir, por lo que si tienes una casa puedes considerarte alguien muy afortunado. Si puedes aprovechar el dinero que has invertido en tu casa, la convertirás en un activo que te puede generar un flujo mensual de efectivo. Lo bueno de una casa es que puede aumentar de valor al renovarla, o debido a nuevas edificaciones que ocurran en la zona. Lo mismo puede ocurrir con tu vehículo, algunos han optado por usar otras formas de movilidad más económicas y alquilan sus vehículos a terceros para que estos puedan trabajar en plataformas como Uber y similares. Algunos empiezan con su vehículo personal, pero en 1 o 2 años ya están creando una flota. El mismo principio se puede aplicar a herramientas. Básicamente la idea es aprovechar tus posesiones para aumentar tu riqueza. 7. Aumenta tus habilidades para ganar más dinero. La cantidad de dinero que ganas es proporcional a la cantidad de valor que eres capaz de ofrecer al mercado, o a tu capacidad de crear una red o sistema que pueda aportar ese valor, como sería al empezar una empresa o un negocio. Esto puede requerir nuevas habilidades, las cuales las puedes adquirir en cursos en línea, leyendo libros, asistiendo a eventos de networking, etc. Cualquier habilidad que aumente tu valor para la sociedad, te ayudará a generar más beneficios. Por supuesto, una vez adquirida la habilidad, debes ponerla en práctica lo más pronto posible. Debes considerar el potencial retorno de inversión para cada mejora de habilidades a la que te enfoques. Aplicando estas 7 reglas lograrás ganar más, ahorrar más, invertir más y reinvertir más. Exactamente lo que necesitas para construir una riqueza suficiente para llegar a la libertad financiera.
Ahora te toca a ti. Cuéntame, ¿cuáles de estas reglas son las que ya estás aplicando en tus finanzas y cuáles piensas aplicar durante este año? Y si no sabes cómo empezar a ahorrar, puedes empezar por esta lista de reproducción. Dale like y suscríbete y como siempre, nos vemos en la próxima.